Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar haciendo un análisis con nuestro invitado de los martes, el doctor Enrique Sáenz. Con él vamos a darle continuidad a ver y analizar la lucha que estamos teniendo aquí en Nicaragua, una lucha contra la dictadura, una lucha contra las fuerzas oscuras, satánicas que se están dando en el país, una lucha contra la pandemia, una lucha contra una crisis económica que cada día va más profunda, más dura, más difícil. Antes de entrar con él, sí, quisiera hacer un par de reflexiones y comentarios. Primero, la crisis, la dictadura cada día está actuando de una manera más desesperada porque se siente arrinconada, porque se siente sin opciones. Todas las encuestas y los sondeos de opinión, para lo que hasta dándole el valor relativo que tienen, muestran que la simpatía hacia la dictadura está en uno de sus puntos más bajos de su historia. Al mismo tiempo, el pueblo de Nicaragua, por más represión, por más crisis económica, no se está doblegando ni está desistiendo de su lucha por justicia, de su lucha por la libertad de los presos políticos que 54 de ellos están en huelga de hambre, 5 de ellos se sucieron la boca, según lo que han dicho los familiares de los presos políticos, lo cual es una situación extremadamente peligrosa, ya que se debe de haber, cuando se sucieron esas bocas, se debe de haber con unas agujas que no estaban esterilizadas, con hilo que no estaba esterilizado, lo que pone un alto porcentaje de posibilidades de que se infecten, que las heridas que se hicieron para cuando se pusieron las agujas se infecten, le dé una infección, le puede dar muchas cosas. Por lo tanto, es sumamente peligroso. Una clase política, en su gran mayoría, que solo se dedica a comunicados y a conferencias de prensa. Una dictadura que sigue atacando cobardemente y ahora, como sabe que no puede doblegar a esta oposición, no puede doblegar a este pueblo, cobardemente está atacando a las familias, a las esposas, a las suegras, a las hijas, a los hermanos, a los esposos, a los padres, en fin. Quiero dar mi más sincera muestra de, como lo puse ayer en mi Twitter cuando me di cuenta, solidaridad con la esposa, la hermana, la cuñada y la suegra de Juan Sebastián Chamorro por el acto nuevamente cobarde, ilegal, abuso de poder bajo todo punto de vista de esta dictadura, usando esta vez la alcaldía de Managua, en un reparo y un embargo que le hicieron a la familia, igual que lo que están haciendo con la familia Valle, con Mariano y con sus hijos Carolina, Mariano y Hugo, tratando de apoderarse del Canal 12. Ahora está tratando, me imagino, de apoderarse de las tierras y de la posesión que tiene la familia de la esposa de Juan Sebastián Chamorro, tratando de lo mismo, la misma corrupción, la misma piñata que siempre llevan. Pero cada día está más solo, cada día está más aislado. El día de ayer también, el pronunciamiento que hizo el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, donde dijo que están siguiendo muy de cerca cómo evoluciona la situación en Cuba, Venezuela y en Nicaragua, y donde dijo que el Pentágono tiene
diseñado un plan de sostenibilidad y defensa para hacer frente a las amenazas de estos tres países, donde se espera que este 8 de octubre el Parlamento Europeo sancione a Nicaragua. Se espera que el 21 la OEA actúe. Ojalá que las sospechas de algún arreglo debajo de la mesa entre Almagro y Ortega no se concretice y sea solo una sospecha y no se convierta en una realidad, que tenemos mucho, y que la OEA apriete las tuercas. Esperemos que el gobierno de Trump, que ayer salió del lugar de tratamiento el COVID-19 y ha generado mucha controversia, pero definitivamente está en un pleito de perro, una lucha bien cerrada con el vicepresidente Biden para la presidencia de los Estados Unidos, actúe, haga movimientos fuertes contra la dictadura para obligarlos a la libertad de los presos políticos, obligarlos a que sea convocado un proceso de elecciones con las garantías necesarias para que la voluntad del pueblo de Nicaragua se vea reflejado y no tengamos que usar otras alternativas de lucha, y menos la armada, que nadie quiere, pero que este pueblo no va a desistir en que la dictadura se tiene que ir. La mayoría de los nicaragüenses no queremos que esté aquí. La mayoría de los nicaragüenses sabemos claramente que mientras Ortega esté en el poder, aquí no van a venir inversiones. Aquí la situación del empleo se va a ir empeorando día a día. Cada día que pasa van a ir más negocios cerrando, más pequeñas empresas cerrando, más gente yéndose al desempleo. Esa es la situación mientras esté Ortega en el poder. Quería también comentar con ustedes, porque, hombre, ya tengo más de 15 años, 16 años de estar luchando desde que Ortega está en el poder. Tengo más de 20 años de estar luchando desde mi programa de televisión por tratar de que en este país se fortalezca y haya un verdadero Estado de Derecho, una verdadera institucionalidad, que haya verdadera justicia para todos. Y quería darle, y hago este comentario, porque yo estoy claro que puedo esperar todas las campañas de difamación y de ataques de la dictadura, e inclusive de la coalición, o de algunos miembros, o la gran mayoría de los miembros que están en la coalición. Pero aquellos que han estado conmigo desde hace mucho tiempo, han seguido mi programa desde hace mucho tiempo, quisiera aclararles cuál es mi punto de vista y el porqué de mi actuar y el porqué de mi programa y de lo que yo digo y lo que comento. Miren, la historia de este país, yo ya llegué a los 60 años. Con mi condición física, en cualquier momento me puedo morir. No tengo aspiraciones políticas. He pasado de todo. Aquí cuando muchos de los que ahora se llaman opositores en este país estaban mamando de la teta de la dictadura, otros la defendían a la dictadura, otros negociaban con la dictadura, yo la estaba denunciando a esta dictadura. Cuando aquí en el 2006, 2007, cuando mi instinto me decía que Ortega iba a tratar de consolidar una dictadura institucional en este país, muchos decían que estaba loco. Muchos de los que ahora dicen que son grandes opositores y grandes antiorteguistas. Y yo seguía denunciando a Ortega. Y lo más fácil para mí hubiera sido quedarme callado.
Un programa que era exitoso en popularidad y exitoso económicamente hablando. Mi programa en el Canal 10, los últimos sondeos que se hicieron, casi 7 de cada 10 televisores que estaban encendidos en la mañana veían mi programa. Entonces, si yo no hubiera hecho mi lucha y hubiera decidido dedicarme a mis negocios, a mis cosas, hubiera estado tranquilo. No hubiera sufrido amenazas ni atentados de muerte. El Frente Sandinista trató de comprarme. Me ofrecieron $350,000 en efectivo, más casi $20,000 de publicidad mensuales, solo para que hablara de todo menos de política en este país. Y no lo acepté. Y mientras otros estaban en sus programas defendiendo a Ortega o hablando de otras cosas, de todo, menos de los peligros que estaba ocurriendo y lo que se venía a este país, a mí me cerraron el primer programa, el Canal 10. Y nuevamente podía haber dicho de estarme tranquilo. Y no lo hice. Me cerraron un viernes y el lunes amanecí en el Canal 2. Con más esfuerzo, con más ahínco, con más lucha, con más espíritu de lucha contra esta dictadura. Nuevamente, mientras otros programas de televisión, otros programas de radio, otros empresarios, otra gente se dedicaba a hacer negocios con Ortega o a defender a Ortega, yo seguí señalando y atacando y diciendo y tratando de motivar a este país, a este pueblo que se despertara de lo que nos iba a venir. Nuevamente mi tema más, si hubiera lo más fácil hubiera sido quedarme callado y volver a hablar de todo, como hacían otros programas. Cuestiones sociales, de revistas, de aquí, que para allá y todo lo demás. Yo seguía en la lucha poniendo el dedo en la llaga de lo que se venía en este país. Y nuevamente ofrecieron dinero, ofrecieron publicidad, un programa que cuando me pasé del 10 al 2, inclusive se volvió más popular de lo que estaba en el 10. Pero seguí firme en eso. Entonces donde quiero llegar es que después de tanto que hemos luchado en este país, después de lo que hemos sufrido en este país, este país no puede conformarse con parches, con soluciones a media, o peor aún, volver a cometer los mismos errores que se han cometido. Y el periodismo independiente de este país, el periodismo luchador de este país, no puede caer en el error de convertirse en un periodismo oficialista. ¿Qué es lo que es el periodismo oficialista en este país? Todo lo que hace bueno este gobierno, todo lo que hace este gobierno es bueno. Nada de malo. Todo lo que hace Ortega y Murillo es excelente. No critican, no dicen, no señalan lo malo. Y entonces quiere que el periodismo independiente, el periodismo de oposición, se convierta en lo mismo, solo que al revés. Todo lo que hagan los líderes, entre comillas, de oposición, está bien, está pijudo, no cometen errores. Que no digamos los errores que han cometido y a dónde vienen y denunciemos las barbaridades que han hecho y siguen haciendo. Entonces, que a mí me pueden acusar de divisionista y que estoy dividiendo el voto. Si el pueblo de Nicaragua, aquí las cúpulas en primer lugar jamás se han unido. Nunca. Aquí se ha unido el pueblo cuando ha visto una opción que le gusta y la respalda. Sucedió con doña Violeta. Cuando doña Violeta corrió para la presidencia de la República, corrió ella en la famosa 1, pero hubieron 5 candidatos a la presidencia también. Pero el pueblo la identificó a ella. En 1996, cuando todo el mundo
Todavía corrieron 26 candidatos a la presidencia, con la gente identificó a Alemán como el gran luchador contra el sandinismo en este país. Y votó por Alemán y votó por Ortega. Y ahí corrieron Sergio Ramírez, ahí corrió Ernesto Serrano Caldera, ahí corrió Noel Vidaure, ahí corrieron un montón. Y la gente identificó a esos dos. Aún en el 2001, hubieron 3, 4 casillas, y la gente votó por Bolaño y por Ortega. Y en el 96, que fue donde más cerca tuvo la que estaba más peleada, tuvo la gente, porque se dividieron, Ortega no ganó. Tuvo que hacer un arreglo y pactar con el equipo de Montealegre y con Alemán para que uno le reconociera el triunfo, otro le daba el segundo lugar y el otro le daba más diputados. Y de ahí en adelante a puro fraude se le ha llevado Ortega. Entonces no podemos decirle al pueblo de Nicaragua por la memoria de todo lo que han muerto, y no solo de 2018 para acá, todo lo que han muerto en estos, desde 1990 para acá, decirle que ahora la reconstrucción de Nicaragua tiene que ser liderada por Brooklyn Rivera, por Arnoldo Alemán, o por un Saturnino Cerrato, o por gente que ha pactado, que ha sido corrupto, que están demostrando con su actuar actual que no han perdido las mañas. Pero si eso creen ustedes, y sigo, vuelvo y repito, aquellos que me han seguido desde hace años, le estoy dando esta explicación. Si ustedes creen que eso es ser divisionista, hombre, discúlpenme, pero están equivocados. Porque lo que yo he dicho y lo que yo he denunciado en este programa, no me han dicho que es mentira. Lo que yo he denunciado de la coalición, los arreglos debajo de la mesa, los chanchullos, los intereses de solo ver quién conquistaba, para ver cómo se repartía, quién controlaba, para ver cómo se repartían los huesos y los puestos. Ahí salió la verdad. Y yo me metí a la mesa multisectorial cuando se estaba tratando de formar la coalición para tratar de ayudar, pero cuando vi que eso no me gustaba y vi lo turbio que eso estaba, me salí. Y una vez estando afuera, denuncié. Y por eso las denuncias que yo he dicho, ahí están. ¿Me han desmentido? No me han desmentido. Ahí han salido los documentos que han comprobado lo que yo he dicho. Han salido los audios que ha verificado y comprobado lo que yo he dicho. Y ayer que denuncié lo que había sucedido en San Pedro del Óvago, que muchos decían, no estoy seguro, no sé, Jaime jodido, ¿para qué está denunciando que la coalición mintió para llegar al dueño de la finca para que le dieran un lugar para después que quedara comprometido? Les voy a presentar ahora, y van a oír a ustedes la entrevista del dueño de la finca donde se reunió la coalición, engañando al dueño de la finca, de nombre Sergio O'Connor, y él le va a decir en sus palabras exactamente lo que pasó y lo que él siente después de verse engañado por estos liderazgos de la coalición, que si ahorita actúan de esa manera cuando no han llegado al poder, imagínense cómo van a actuar en caso de que que en este país ocurra y lleguen al poder. Oigamos a Sergio O'Connor. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad, a Jaime Arellano, por esta entrevista, y efectivamente realmente me siento muy ofendido, ¿verdad?, en vista de que mi propiedad fue expuesta de una manera irresponsable, ¿verdad?, y sin ninguna comunicación a mi parte, de haber sido utilizada de una manera engañosa. No es posible de que se pretenda realizar una actividad en nombre de la alianza cívica que yo respaldo y que haya sido después la actividad hecha por la coalición.
Eso no es ético, no es responsable y tiene y debería de tener consecuencias. Sin embargo, en vista de que estamos en una situación en el país en donde todos queremos la unidad, pero sin embargo, de la manera en que fue utilizada mi propiedad, realmente es repudiable y condenable. Han expuesto no solamente a mis trabajadores de la finca, sino a los vecinos a una situación de represión por parte de la policía y del ejército. Mi finca es de nombre Esquipulas y está ubicada en el kilómetro 189, carretera Santo Tomás, San Pedro de Lóvago. Sí, yo recibí una llamada de parte de un directivo de la Alianza Cívica, ¿verdad?, en donde me solicitaba la propiedad para hacer una reunión de la Alianza Cívica, pero sin mencionarme día, ni fecha, ni hora. Entonces, yo te voy a avisar, me dijo, ¿verdad?, cuándo va a ser la reunión. Eso nunca sucedió porque entiendo que los jóvenes que iban a llegar a reunirse no lo hicieron por el estado de persecución que le han puesto la policía, de tal manera que la reunión de la Alianza Cívica no se produjo. Y el día viernes, un día antes de la reunión de la coalición, le informaron a mi administrador de que iban a realizar la reunión de la alianza. Entonces, el día sábado por la mañana, yo me doy cuenta que hicieron la reunión, pero bajo engaño, aduciendo de que era la Alianza Cívica la que se estaba reuniendo. Y después nos damos cuenta, por el desplazamiento de la policía y el ejército en mi finca, de que tal reunión era de la coalición, lo que prácticamente fue un engaño el que hicieron. Hay un líder creo ahí, un dirigente de la coalición, que no recuerdo el nombre, de San Pedro de Lóvago, que fue el que manipuló prácticamente y engañó al administrador para que le prestara la finca. Sí, esa persona en verdad existe, ¿verdad? Ella se llama Yamilet González, dirigente de la Alianza Cívica. Esa persona, cuando me hizo el llamado, lo hizo de buena fe, pero fue a ella y al administrador mío que engañaron, diciéndole después un dirigente de la coalición de San Pedro de Lóvago que la reunión que iba a hacerse el sábado era de la Alianza Cívica, y eso nunca fue cierto, de tal manera que fue un engaño el que hicieron, porque fue de repente un operativo un operativo muy rápido. Llegaron, pusieron las sillas, estuvieron un par de horas, después se fueron. Y todo eso, digamos, es incorrecto, es injusto y no se deben de repetir. No es que yo esté en contra de las reuniones, ¿verdad? Todo lo contrario, yo creo que si se busca la unidad es importante que se haga la unidad, pero no de esa manera, no engañando a la gente, no engañando a los dirigentes territoriales. Eso no se debe de dar, porque eso da prácticamente una mala imagen de lo que realmente podría ser un futuro gobierno. Eso no es posible, no se debe de volver a repetir. Inmediatamente después de terminada la reunión, me informa el trabajador de la propiedad de la finca de que llegó la policía y iban a botar la puerta principal de la casa que está construida en la finca, y pidieron que les abrieran las puertas porque ellos querían revisar, y estuvieron revisando los 3 cuartos, dejaron todo volteado, ¿verdad? Buscando no sé qué cosa, porque ahí nosotros no escondemos absolutamente nada.
nosotros estamos con toda la responsabilidad tratando de trabajar y dándole trabajo a varias personas, ¿verdad? Para que sustento de su diario, pero sin embargo la policía llegó y con toda actitud prepotente a que le abrieran las puertas después de la reunión y dejaron prácticamente la casa toda volteada. La policía le dijo que quién era el dueño de la propiedad y por qué habían prestado esa propiedad a unos golpistas, porque así llaman a los opositores, de tal manera que el trabajador no le supo decir más que, bueno, aquí de repente yo veo venir un camión o una camioneta con un montón de sillas y a la hora ya estaban reunidos. Y yo, dice, prácticamente no sabía qué hacer, si es que le habían dado permiso o no le habían dado permiso, pero cuando estaban, de repente llegó como un operativo, pues prácticamente a montar una reunión en donde ni siquiera el trabajador sabía, pues, ni mucho menos yo sabía que esa reunión se iba a dar de tal manera, pues como le repito, eso fue un operativo muy rápido, ¿verdad? Y que tiene consecuencias ahora porque la propiedad ha quedado bajo acecho de la policía y también los vecinos están molestos porque hay una situación pues de acecho por parte de la policía. Sí, no, el llamado es un llamado a ser más responsables, ¿verdad? Asumir con una actitud más ética las reuniones que realizan, ¿verdad? Como repito, no estoy en contra de las reuniones que ellos andan realizando, sin embargo, deben ser prácticamente con responsabilidad y con ética, porque si esto lo están haciendo desde ya, porque el problema de todo esto es que andan queriendo hacer bulla y propaganda para tomarse fotos y que la policía los anda persiguiendo cuando lo que vemos es una situación más bien sospechosa, porque si realmente quieren hacer reuniones en función de la unidad, pues deben de ser más sinceros, más responsables, llamar a los líderes de la Alianza Cívica y reunirse de verdad para resolver los problemas de diferencias que existen y no estar haciendo montajes que no ayudan en lo absoluto a resolver el problema de Nicaragua. Todo lo contrario, eso lo que pone es entredicho lo que andan haciendo. Bueno, ahí oyeron. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y denunciar y poner la denuncia de los abusos y el engaño que hicieron esto en una propiedad. Imagínense si eso lo están haciendo, como dice el mismo dueño ahorita, que no han llegado al poder. Imagínense cómo van a actuar cuando llegaron al poder. Y por eso repito, o sea, los ataques que vengan de la coalición, igual que los ataques que vengan de la dictadura, me tienen sin cuidado. Esta explicación que yo di, se la di a aquellos que tienen años de estar conmigo en mi programa, desde que estaba en el 10, desde que estaba en el 2, cuando estaba en la Radio Corporación y ahora que estoy en las redes. Para ustedes les doy la explicación y les di la explicación de lo que estaba haciendo. Aquí cuando uno de este país y todos nosotros nos merecemos algo nuevo, algo diferente, algo verdadero. Y por eso le digo yo, y les doy esta explicación, porque ya a mi edad y con mi condición física, cualquiera de estos días de estos no estoy al aire. Y más con la policía realmente siguiéndome y persiguiéndome. Entonces, yo creo que nos merecemos algo mejor y debemos de luchar por algo mejor y no por lo mismo de siempre. Vamos a terminar esta primera parte y entrar ya con nuestro invitado vía Skype desde San José, Costa Rica, el doctor Enrique Sáenz, con la lectura que nos recomendó el padre Tomás y que refleja nuestra lucha contra una dictadura satánica y asesina. Una dictadura que está tan desesperada que no le quedó de otra más que oficializar y hacer pública su pacto con Satanás el día 19 de julio con la actividad del pentagrama que hicieron. Dice Efesios 6, del versículo de 10 al 20, la armadura de Dios.
Por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a ver el anuncio que tenemos y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, vía Skype desde San José, Costa Rica. Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya a la segunda parte de nuestro programa. Ya está nuestro invitado, el doctor Enrique Sáenz, analista político, analista económico, director de su programa de televisión, director de su mensaje en la radio, exdiputado, expresidente de partido político, hombre con mucha experiencia en diferentes áreas. También quiero mandarle un saludo a Ervin hasta California. Gracias por tu amistad y tus saludos. Don Enrique, bienvenido al programa nuevamente. Gusto de saludarlo, amigo. Buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar otra vez, otra semana más en tu programa y por esta vía comunicarnos con los nicaragüenses en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Jaime, yo ahorita que estaba viendo antes de entrar la imagen, estaba meditando cuántos nicaragüenses conocen esa pintura, ese cuadro que vos presentás. Y creo que, pues, para llegar hasta San Rafael, no todos los nicaragüenses tienen oportunidad o han tenido oportunidad de visitar esa iglesia y ver esa pintura de la imagen de Satanás tentando a Jesucristo. Es importante que quienes no la conocen o quienes no sepan de esta pintura, que sepan que está en la iglesia de San Rafael, pero que sepan además que no fue pintada ad hoc expresamente para reflejar allí el rostro de Satanás, el rostro que allí aparece, sino que fue pintada en la década del 60, casi una pintura profética, ¿verdad? Porque antes que el rostro de Satanás que está allí tuviera una figuración pública en Nicaragua, esa pintura fue, valga la redundancia, pintada en esa iglesia. Y qué profético, ¿verdad? Profético en varios sentidos. Y el sentido más obvio es el de Satanás, ¿verdad? Y desgraciadamente no solo tenemos
un régimen dictatorial, un régimen que aspira a controlar las mentes, es decir, un régimen totalitario, sino que además tenemos un régimen satánico. Y entonces es muy importante porque sé que San Rafael queda muy retirado, seguramente la gran mayoría de los nicaragüenses no han tenido oportunidad de ver este cuadro y es importante que sepan cuáles son los antecedentes de este cuadro. Ese rostro de Satanás que está allí fue pintado en la década del 60. Entonces quería señalar eso a propósito de la imagen que pusiste al inicio de tu espacio. Y lo que llama, y esta imagen se ha hecho bastante popular y conocida, porque si ven la cara de que el que aparece como Satanás, hombre, pues se parece a Daniel Ortega. Esa es la verdad, y todo el mundo, pues, no sé si por eso iremos a caer preso ahora o nos van a acusar de algo, pues. Pero la verdad es que la imagen se parece bastante a la cara de Daniel Ortega. Y por eso es que también la gente le ha llamado la atención esta pintura, pues. Gracias, Nelson. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Bueno, que la vayan a ver allí o que vayan a borrarla, pues. Pero si vos estás en Costa Rica, pues, si vos estás en Costa Rica, no estás en Nicaragua. Bueno, que ahora puede ser un gabata en ausencia, así que ahora hay que cuidarse de todos lados. Y extradición, además, extradición. Y con extradición, esa entra en la propuesta de la ley. Enrique, dentro de 2 días, próximo jueves, es la reunión del Parlamento Europeo. Hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar. Vos sos una de las personas, junto con Edixia, que tienen mucho contacto con los parlamentos europeos, con los diputados europeos. ¿Qué podemos esperar? O tu información, tus fuentes, ¿qué te dicen de lo que pueda suceder este jueves realísticamente hablando? Sí, es importante que la gente conozca, ¿verdad? Para que no se sorprenda que en el Parlamento Europeo están representados diputados de 27 países, que son los miembros actuales de la Unión Europea y que pertenecen a distintas ideologías, pero como es un parlamento que agrupa a organizaciones políticas de distintos países, ellos se aglutinan en función de la ideología. Hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay progresistas, etc. Entonces, la información que tengo es que hay 4 versiones distintas en cuanto a un proyecto de resolución por parte del Parlamento Europeo, pero lo que los distingue no es el reproche a Ortega, no es el cuestionamiento al régimen y a estos proyectos de ley que pretende imponer, sino que el grado de intensidad de las sanciones. Unos piensan ir directamente a invocar o a pedir que se invoque la cláusula democrática en el marco del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y aquí tengo que explicar otra vez, de la misma manera que con Estados Unidos existe un acuerdo de libre comercio que se llama CAFTA, por su sigla en inglés, con la Unión Europea existe otro acuerdo, pero que no solamente tiene el componente comercial, sino que también tiene un componente de cooperación al desarrollo. Y allí está incluida lo que le llaman la cláusula democrática, que en caso de que un país beneficiario de ese convenio, suscriptor de ese convenio, violente flagrantemente normas democráticas, pues se suspende la aplicación de ese convenio para el gobierno que violente
las normas democráticas. Entonces, cuando se habla de aplicar la cláusula democrática, a eso a lo que se refiere, a la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que implica relaciones comerciales y que implica relaciones de cooperación. Entonces, lo que escuché o lo que me decían es que estos distintos grupos parlamentarios están en proceso de ponerse de acuerdo y que efectivamente va a salir una resolución de cuestionamiento al régimen. ¿Cuál es la magnitud de las sanciones? Si incluye la aplicación de la cláusula, pues todavía está por verse y sería muy aventurado anticipar cuál va a ser el contenido. Lo que no está en duda es que va a ser un cuestionamiento serio al régimen de Ortega. ¿Pero un cuestionamiento o habrá sanciones? A eso es a lo que me refiero, un cuestionamiento, digo, no declarativo, sino que a la intensidad de las medidas que tomen, o va por la cláusula, por pedir la suspensión por la aplicación de la cláusula democrática, o es sanciones adicionales a jerarcas o a instituciones del régimen. Por ahí se está moviendo. Ahora, ¿qué tipo de sanciones podrán aplicar? ¿Nos irán a sacar del tratado de asociación, de libre asociación con Europa? ¿Qué quitarán visa? ¿Qué tipo de sanciones podemos esperar? Pues son las que más o menos aplican el Parlamento Europeo en estos casos, parecida a la de los Estados Unidos. A eso es a lo que me refería, eso es lo que intentaba explicar, Jaime, que en el menú de opciones está la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre Europa y Centroamérica, lo que implica la suspensión de la aplicación del acuerdo o sanciones específicas para jerarcas o instituciones del régimen. Ahora, supongamos que se den las sanciones. ¿Esperás vos que los Estados Unidos, para no quedarse atrás, y sobre todo tomando en cuenta la situación de Trump, la recta final de las elecciones, una batalla cerrada, también decidan a tomar acciones, tomando en cuenta las palabras, las declaraciones que dio el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, el día de ayer, que dice que está siguiendo muy de cerca cómo evoluciona la cosa en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que el Pentágono tiene diseñado un plan de sostenibilidad y defensa para hacer frente a las 3 amenazas. ¿Cómo interpretas eso? Sí, mira, yo daría un paso atrás, Jaime. El anuncio de sanciones por parte de la administración norteamericana es anterior a el debate que hay actualmente en el Parlamento Europeo. Los voceros de más alto nivel de la administración norteamericana han anticipado, y esto no tiene relación con lo que tramite o resuelva la Unión Europea, sino que una determinación propia de la administración norteamericana, han anunciado que vienen nuevas sanciones, ¿verdad? En distintos niveles. Hace menos de 10 días, en las últimas semanas, de tal forma de que si ellos ya lo anunciaron, pues es cuestión de esperar esta aplicación ya concreta. Las declaraciones del jefe del Comando Sur son, por así decirlo, un agregado, porque hasta ahora los jefes militares del Comando Sur, es decir, el que tiene responsabilidad en el hemisferio occidental, han sido bien cautelosos, ¿verdad? No siempre dan declaraciones políticas. El hecho de que el jefe del Comando Sur, que es la repartición o la sección militar a cargo del hemisferio occidental, haya dado declaraciones tan explícitas, nombrando
países aliados y nombrando los países que representan una amenaza, pues realmente es algo que hay que tomar en cuenta porque no es usual. Lo que significa es que no solo hay un consenso bipartidista entre los dos partidos políticos en el Congreso norteamericano, los demócratas y los republicanos, que no solo hay una política gradual pero consistente por parte de la administración norteamericana, sino que además también hay una visión de la Fuerza de Seguridad Nacional apuntando a lo que representan riesgos para la estabilidad de la región. Es decir, en el caso de Estados Unidos, por lo que se escucha y por lo que se ve y por lo que se siente, hay un consenso unánime sobre lo que se le ha llamado la tríada del mal. Vos otra de las personas que también a través del tiempo, desde que comenzó esta lucha contra la dictadura, ha logrado mantener una línea de comunicación con la OEA y la Secretaría de la OEA. Habíamos la vez pasada que tuvimos en el programa, estábamos hablando de las dudas que teníamos alrededor del proyecto de resolución que andaba circulando, ¿verdad? Es más, en este programa dijo el comandante Henry que cuando tuvieron una reunión con la gente de Almagro, un asistente de él, de Uruguaya, digo el nombre, pero no me acuerdo cuál es, le había dicho que ese proyecto de resolución no había salido de la Secretaría, pero tampoco le dijo de dónde había salido, ¿verdad? Es más, después habló de que esa resolución le dio a entender, según el doctor Henry, que esa resolución había salido del Grupo de Lima, ¿verdad? La verdad que allá de ese proyecto de resolución. Para el principio nos habían dicho, una fuente que supuestamente tiene una buena comunicación también, que Nicaragua ni siquiera estaba en agenda para el 21, para la sesión del 21, del 20 y el 21. Pero hoy me confirmaron y confesaron en los medios que la situación de Nicaragua sí está en agenda. Y después vimos las declaraciones de Almagro que dio en una conferencia cuando se estaba tocando en la situación de Nicaragua y habló de la situación de aquí, de las leyes y lo que está sucediendo. En otras palabras, ¿qué podemos esperar de la OEA el 21? ¿Tendrá que ver algo lo que suceda este 8 en Europa con el Parlamento Europeo? ¿Tiene alguna incidencia o va a tener alguna incidencia en lo que haga o decida o proponga la Secretaría de la OEA ante el plenario de la OEA? Sí, creo que igualmente es importante rememorar qué es lo que ha ocurrido en la OEA. En la OEA, el año pasado, en Colombia, hubo lo que es el máximo órgano de la OEA, que se llama la Asamblea General, donde usualmente las delegaciones están encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA, que son desde Canadá hasta Argentina. En esa resolución que se adoptó sobre Nicaragua, específicamente sobre el punto Nicaragua, se resolvió constituir una comisión de alto nivel para que promoviera una solución negociada a la crisis sociopolítica del país. Y da una serie de elementos, pero el último artículo de esa resolución dice que con base en el informe de esa comisión, el Consejo Permanente podrá convocar a una asamblea extraordinaria para determinar lo conducente, incluyendo la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. ¿Qué es lo que dice el artículo 21 de la Carta Democrática? Que cuando un gobierno o cuando se haya roto
el orden constitucional en un país, pues el gobierno que haya roto ese orden constitucional deberá ser separado de la OEA mientras dure la ruptura. Pero el problema es que para tomar esa decisión se requieren 24 votos y hay alrededor de 20, tal vez uno más de 20, pero no se ha podido llegar a los 24 votos porque allí cada gobierno tiene un voto. Lo mismo tiene Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, o Estados Unidos, que tiene alrededor de 300, que una isla del Caribe que tiene 500.000 habitantes. Entonces, lo que estaba a punto era considerar el informe de esa comisión que Ortega ni siquiera dejó entrar al territorio nacional. Entonces, en esta nueva sesión de la Asamblea General habrá que ver qué resuelven. El problema con ese proyecto de resolución es que se olvidaba de todo, como que si nunca hubiera habido aquí 18 de abril del 2018 o 19 de abril, como que si nunca hubiera habido esa resolución de la Asamblea General el año pasado, sino que como borrón y cuenta nueva. Vamos a elecciones, vamos a negociar las condiciones electorales, pero sin ninguna consecuencia. Si efectivamente esto es resultado de algunos gobiernos, es extraño porque normalmente los gobiernos no se ocultan, ponen proyectos de resolución presentados por tales y tales y tales y tales gobiernos. Es un requisito. Sí alienta. Enrique, perdóname una pregunta, perdóname que te interrumpa. Eso es un requisito, tener que poner quienes impulsan un proyecto de reforma. No de resolución, no perdón. Es requisito, pero es una práctica. Es una práctica de quienes son los promotores de un proyecto de resolución, se ponen en el encabezado. Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de tales y tales y tales y tales países. Ahora, ¿podrá ser falso también entonces, que a lo mejor es que este proyecto de resolución sea falso? No, no creo que sea falso. No creo que sea falso, ¿verdad? Porque está muy bien estructurado, está sobre la base de normas de la OEA. Quien lo hizo sabe, ¿verdad? Todos los protocolos y normas, etcétera. Conociendo el maquiavelismo de la dictadura Ortega Murillo, ¿habrá sido ellos mismos? No, porque sería totalmente contraproducente, ¿verdad? Porque arisquearía a los gobiernos comprometidos con la democracia. De hecho, es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Este proyecto de resolución tan flojo, ¿verdad? Más bien lo que ha servido es para alertar a los gobiernos más comprometidos por la democracia y ya se empiezan a escuchar algunas declaraciones en el sentido de que la Asamblea General tiene que tomar una decisión fuerte. Así que sea quien sea el que lo haya hecho, sea el contenido que sea, lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Que hay que alentar a los países comprometidos con la democracia en Nicaragua, a El Salvador, a Costa Rica, a Estados Unidos, que no necesita que lo alienten, a Canadá, a Colombia, a Chile, en fin, a Uruguay, la mayoría de los países, para que acuerden efectivamente un proyecto de resolución sólido. Y me llama la atención, por ejemplo, porque aquí es muy importante que la gente sepa, ¿verdad?, que quienes están allí representados son gobiernos, ¿verdad? El representante de López Obrador en México, sí, el representante de Trump, el representante de Trudeau, el representante de Alvarado, el representante de Bukele. Es decir, no es que están a su libre albedrío, sino que obedecen a las pautas de sus gobiernos. Y me llamó la atención que hoy hubo una resolución sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela.
en el marco del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Y me llamó la atención que Argentina, el gobierno de Argentina, que ha estado, algunos han dudado sobre su compromiso con la democracia por ser de origen peronista, el hecho es que votó en contra de Venezuela. En cambio, México, pues con esas posiciones gallo-gallina que a veces tienen, se abstuvo. En todo caso, ningún país latinoamericano, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, apoyó a Venezuela. De hecho, fue el único país latinoamericano que votó por sí mismo, ¿verdad? Venezuela. Ahora, entonces llama la atención que México se abstuvo y que Argentina votó en contra, es decir, a favor del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Ahora, me gustaría, eso fue hoy. ¿Qué le conviene más a Nicaragua? A la lucha que estamos teniendo todos nosotros, todo lo que es la oposición en este país, ¿verdad? Que la OEA desconozca a Ortega o no lo desconozca o mantenga su relación con Ortega. ¿Qué es lo que más le conviene a la oposición en este país? Mira, yo he escuchado la posición que señalan que no es conveniente separar a Ortega del marco de la OEA. Yo pienso absolutamente lo contrario. Ortega, la disposición a negociar de Ortega es independiente del marco en el que se realice. Lo fundamental son las condiciones políticas, las presiones políticas que él sienta para negociar, ¿verdad? Entonces, creer que por no aplicarle la Carta Democrática, Ortega se va a sentar a negociar, a mí me parece que, pues no quiero calificarlo, ahora, una ingenuidad, ¿verdad? Decía Almagro, decía Almagro que hay dos cosas, que él cree que hay dos cosas que a Ortega lo asustan: la ilegitimidad y las sanciones, ¿verdad? Para declararlo ilegítimo no necesitan los 24 votos, necesitan con 18 votos, ya declararon ilegítimo el gobierno, desconocieron el gobierno de Maduro, ¿verdad? Entonces ya tenemos un precedente. La otra pregunta que me lleva a la siguiente pregunta: si no lo declarara ilegítimo a este gobierno y anda buscando una salida electoral, estaba hablando de que tenés que buscar una salida negociada con Ortega. Y decía la vez pasada, creo que fue Oscar René Vargas, que en una salida negociada, Ortega lo primero que va a pedir es garantía para él, para su mujer y su familia, ¿verdad? Que se respete la seguridad de él, la de su esposa y la de su familia, igual que, entre comillas, sus propiedades, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si es negociado, ¿verdad? Y a lo mejor la comunidad internacional dice, bueno, esa es una solicitud razonable, pero yo creo que la mayoría del pueblo de Nicaragua, después de todo lo que ha sufrido y lo que está sufriendo, no le va a parecer una salida razonable. Entonces, si hay una negociación, la que se va a dar con Ortega, lo lógico que pueda esperar es que eso te va a pedir Ortega o no. Sí, mira, lo que pasa es que estás mezclando varios puntos, Jaime, sí. Y si me permitís, voy a separarlos, como decía mi profesor de matemática en secundaria, ¿verdad? Simplificar, hay que separar miembro a miembro, simplificar y después seguir con las operaciones. Esa es la mala maña que tengo yo, que te meto una sopa de preguntas. Sí, perdóname que no me coordine mejor. Está bien, son cuestión de, me desafía, ¿verdad? Cada vez que me lanzas con esa ráfaga, yo solo tengo que dispararte uno por uno, no te puedo responder en ráfagas, pero así es como funciona esto. Mira, lo primero es que nosotros no podemos olvidarnos de la historia y tenemos lamentablemente una memoria muy corta, por eso hay que estarla refrescando una y otra vez. En octubre del 2016,
Almagro suscribió un acuerdo con Ortega, una mesa, ¿verdad? Porque Ortega necesitaba quien le legitimara la farsa electoral del 2016. Almagro le creyó a Ortega y vino a bendecir la farsa electoral del 2016 y suscribieron un memorándum de entendimiento para reformas electorales. Le hizo la Verónica Ortega, ¿verdad? Y entonces suscribieron un protocolo, la Cancillería, etcétera, etcétera, etcétera. Vino las elecciones del 2017, vino el tal Menco, ¿verdad? Penco, ¿verdad? A legitimar las elecciones municipales del 2017, donde, si se nos olvida, hubo garroteados, hubo prisioneros y siete muertes en noviembre del 2017, por si acaso se nos olvida, en las elecciones municipales, ¿verdad? 7 muertes. Entonces, pero cuando pasó todo eso, Ortega ya le había sacado el jugo, no le volvió a hacer caso a el acuerdo que había firmado, que él importaba la institucionalidad si ya le había sacado el jugo, ¿verdad? Después vino las protestas de abril. Ortega se sintió con el agua al cuello, pidió tiempo, hizo el diálogo, estiró, encogió, organizó sus fuerzas paramilitares para ahogar a sangre y fuego las protestas, las ahogó. Cuando lo logró, pateó la mesa y se acabó el diálogo. En febrero del año pasado, parecía inminente una invasión norteamericana con el tema de Guaidó a Venezuela y que se desgajaba el régimen de Venezuela. Entonces Ortega buscó a quien le pusiera una escalera para bajarse y abrir otro diálogo. Cuando se dio cuenta que había sido un bluff realmente, pues pateó la mesa otra vez y a la porra el diálogo. Entonces, en el caso de Ortega, quedemos claros, no tiene que ver la institucionalidad, tiene que ver a dónde siente que le está llegando el agua, porque para él la política, y esto tenemos que estar claros, para Ortega tiene una concepción de la política, que la política es la guerra por otros medios. Entonces toda su estrategia, toda su visión, todas sus tácticas están inspiradas en una concepción de guerra, de correlaciones de fuerza. Nada tiene que ver si el Consejo Permanente, si la Asamblea General, si le sirve, bueno, si no le sirve también. Entonces, con esto lo que quiero es reafirmar mi opinión, que mientras más lo apretes, más lo arrincones, pues más posibilidades tenés que negociar, no cediéndole. Entonces, si hay que separarlo en el marco de la próxima Asamblea General, si se obtienen los votos, si son los 18, pues hay que ir para adelante, no puede ir para atrás con Ortega. Si vas para atrás, él lo toma como un signo de debilidad y se te lanza la yugular, como lo ha hecho toda su vida. Si lo mejor en el caso de Ortega es que no oculta sus cartas, ¿verdad? Ni su forma de jugar. El que se engaña es porque quiere engañarse. Por eso, entonces, aquí el liderazgo de la oposición que hay en este país debe asumir con más, y el mismo pueblo de Nicaragua, se tiene que hablarle claro, porque si aquí querés una negociación con Ortega, ya sabes que vas a tener que cederle. Cosa que no debemos de cederle, creo que no sería justo. Entonces, si no querés una negociación y hay que sacarlo, tenés que estar dispuesto a pagar los costos que eso significa, ya sean costos económicos, costos materiales y costos y hasta costos humanos, pues. Porque con comunicados y con sanciones, Ortega no se va a ir. Entonces, aquí o va a tener que paralizar el país, o va a tener que salir, como dijo Carrené en un momento dado, va a tener que salir 500,000 de personas a la calle, pues. Y Ortega, la policía o los benditos policías, ¿verdad? Y ya practicando el nuevo lenguaje, van a tener que disparar
y van a poder disparar contra unos cuantos, pero creo que vos fuiste el que dijiste la vez pasada que vos estás seguro que en los departamentos y en los municipios no va a actuar de esa manera la policía, ¿verdad? Pero de lo contrario, Ortega se queda. Sí, lo que ocurre es que hay que aclarar lo siguiente, ¿verdad? Hay quienes hablan de negociación como que si una negociación ocurre en el vacío, ocurre, pues de repente caíste en paracaídas y caíste en un territorio que se llama negociación y vas a negociar en cualquier condición. Es decir, si vos estás en condiciones desfavorables, tu adversario tiene todos los instrumentos que va a negociar. Esa no es negociación, lo que va es a someterte, ¿verdad? Entonces tenés que construir la correlación que te permita una negociación más o menos equilibrada, ¿verdad? Porque si estás en una guerra, ¿verdad? Y el adversario te venció, vos no vas a negociar la rendición. Es decir, vas a negociar cómo vas a entregar la arma, vas a negociar a quiénes van a jugar, vas a negociar cuáles son los territorios. Esa no es negociación, esa es rendición. Le llaman a negociar la rendición, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de una negociación, es que no hay otra alternativa que la negociación. Bueno, depende cuáles son las condiciones. Si tenés que crear condiciones para una negociación que sea productiva, si es en cualquier condición, no es negociación, es rendición. Ahora, lo que pasa es que el pueblo, aquí todos tenemos que estar dispuestos a, aquí vos hablas de un paro nacional y te cae encima, loco. ¿Verdad? Te cae encima el sector empresarial. La misma población te dice, no sea, qué bárbaro, te dicen algunos. No, si con costo estoy ganando para poder comer. Y otros dicen, no estoy ni ganando ni para poder comer. Y vos querés irte a un paro, imagínate qué es lo que va a significar eso. Más hambre, más desempleo, más desesperación para el pueblo. Pero ¿y cómo vas a obligar a Ortega a rendirse o a irse? O sea, sino que hablando del tema de que no queremos de nuevo una lucha armada en este país, ¿verdad? Ahora, lo otro, Enrique, platicando ayer con un embajador, me decía que el gran problema que hay aquí en Nicaragua ahorita es que no sabe quién representa a la oposición en este país. Me dice, ¿con quién hablamos? Me dice, la comunidad internacional, ¿con quién habla? Hablamos con la coalición, hablamos con la alianza, que está en la coalición, pero dice que no está en la coalición. Los sondeos han dicho, ¿verdad? Para lo que valgan los sondeos y la encuesta y todo lo demás, que la mayoría de la gente no se identifica con ninguna propuesta que hay ahorita ahí de la oposición, que esté en la oposición en este país. Entonces me dicen los embajadores, ¿con quién hablamos? Y si hablamos con la coalición nos dice una cosa, hablamos con la alianza nos dice otra cosa, hablamos con gente que no está en ninguno de los dos lados y nos dicen otra cosa. Entonces me dicen, ¿a quién hablamos? ¿A quién creemos? ¿Con quién nos coordinamos? ¿Verdad? Antes por lo menos decía, habíamos identificado a la Alianza Cívica y al UNAP como las dos fuerzas que estaban medio, o que tuvieran diferencias, pero estaban en un solo bloque. Ahora no está ni siquiera eso, me dice. Entonces, ¿cómo componer eso? Bueno, ahí estás señalando un punto directamente relacionado con lo que mencionaba. Hablar de negociación con Ortega, ¿verdad? Y de ahí, pero no tenés quien vaya a negociar, que es el principio de cualquier negociación. La posibilidad de tener un interlocutor representativo con capacidad de comprometer ya no a todos, pero por lo menos a la mayoría. Y quedemos claros, en eso no tiene que ver Ortega. Sí. Él es cierto que incide, que tiene su ficha, que intriga, etcétera. Pero para ir hasta donde han llegado, ¿verdad? Si hubiera una determinación más firme
una estrategia más clara, ¿verdad? Pues ya estuviéramos, ¿verdad? Ya le hubiéramos dado una vuelta al estadio. Entonces, el hecho de que efectivamente ahora, en lugar de aclararse el panorama, más bien esté oscuro, ojalá y que amanezca, ¿verdad? Ojalá y que amanezca, pues aquí el gran problema es que, y lo mencionaba la vez pasada a propósito de esta embestida autoritaria o totalitaria de Ortega, es porque tiene más poder, es porque tiene más fuerza. ¿Por qué pretende controlar a las redes sociales? Porque no las pudo dominar. Invirtieron en tecnología, invirtieron en recursos, ingenieros, etcétera, invirtieron en programas, tienen una cantidad de chavalos ahí. Contrataron un montón de sapos. Y deshaciendo. ¿Ah? Contrataron un montón de sapos. Bueno, pero no han podido. Entonces, ¿qué es lo que pretende ahora? Venir con el garrote, ¿verdad? Trataron de acabar con el periodismo independiente y con los medios de comunicación independientes. Es cierto que provocaron daño, ¿verdad? Exiliaron, encarcelaron, saquearon, se robaron equipos y ahí están tomados todavía algunos edificios de medios de comunicación, pero dominaron a la prensa independiente, a los periodistas independientes. Más bien se multiplicaron los medios de comunicación, despojaron de personalidad jurídica a las organizaciones sociales. Con eso acallaron a las organizaciones de derechos humanos o a las organizaciones de mujeres. Más bien surgieron otras organizaciones, la de los prisioneros, la de las madres de las víctimas, la misma UNAP es una organización emergente, distinta, sin personalidad jurídica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si tuviéramos, esto ha ocurrido prácticamente por la espontaneidad, por la energía, por el compromiso de la población. Si hubiera una conducción política con capacidad de ir, no mandando, no instruyendo, pero sí orientando en un cauce, en una sola dirección, pues tuviéramos ya contra las cuerdas, o peor, tambaleándose como ya lo tuvimos a Ortega y su régimen. Entonces, efectivamente, no podemos plantearnos una negociación si después de meses, y yo decía, ¿y cuál es la complejidad de ponerse de acuerdo en reformas electorales? Si vos le preguntás a una persona que no es experta, rápidamente te dice tal padrón electoral, tal restitución de derechos y garantías, tal recomposición del Consejo Supremo Electoral, tal liberación de los prisioneros políticos, tal, te dice tranquilamente una cantidad. Entonces yo decía, ¿y cuál es el misterio? ¿Por qué lo hacen avión? ¿Ya? Y entonces, y la gente termina por que no le importe eso, porque le importa más la pandemia, le importa más la delincuencia, le importa más el desempleo, le importa más la tarifa eléctrica, le importa más preservar la sobrevivencia de su empresa, que tiene que pagar nómina, que tiene que pagar combustible, que tiene que pagar impuestos, etcétera. Eso es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo ves que se pueda superar? Vos ya fuiste también presidente de un partido político, ¿verdad? ¿Cómo ves que se puede superar esta situación que está ahorita? ¿Verdad? Yo en mi comentario, y te lo quiero tirar, te lo hago como parte de la pregunta. Yo he dicho que ya que se dejen de pelear, que debemos de pelear, ¿no? Y aquí el que quiera estar a un lado, que esté a un lado, y el que quiera estar a otro lado, que esté a otro lado, y el pueblo va a decidir a quién va a respaldar, ¿verdad? Pero seguir boicoteándose o serruchando, acusándose o señalándose, etcétera, no se avanza. Vemos la alianza, por ejemplo. Hay la última votación, 13
13 o 14 votaron a favor de salirse y 6 de quedarse. Los 13 o los 14, voy a hablar con ellos y te dicen, no vamos a cambiar de opinión. Los otros 6 han sido bien claros también, no vamos a cambiar de opinión. Entonces, entonces ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Es como un mal matrimonio que quieren seguir casados solo para decir que están casados, pero la verdad de la cosa es que ya no hay nada. No es lo más conveniente para la misma oposición, para la misma alianza, que lo que se quiere quedar en la coalición se quede en la coalición y lo que se quiera salir de la coalición se salga de la coalición y ver pues qué es lo quién recibe el respaldo del pueblo, y aquel que recibe el respaldo del pueblo, pues entonces todos los demás apoyarlo al final, a ese grupo apoyar, pues. ¿Me entendés? En vez de seguir con todo esto, vimos al dueño de la finca esta de San Pedro del Óvago, el señor Sergio Connor, que lo engañaron, pues, estaba enchichado, porque le dijeron que era una reunión de los jóvenes de la alianza, se llegaron los de la coalición y llevaron gente con un microbús, microbús, ¿verdad? Hicieron un acto, se tomaron la foto, llegó la policía, ellos se fueron, la policía no le hizo nada, pero después le cayó a la gente en la finca. Entonces el hombre está recho, pues. Entonces, mientras esto sucede, como decís vos, Ortega está en palco, pues. Por tu experiencia política que has tenido, ¿verdad? Combinando esa experiencia política con ahora como analista que sos, ¿cómo ves la salida aquí, hombre? Sí, mira, de lo primero que tienes que estar claro es cuáles son tus objetivos y cuáles son los obstáculos que te impiden llegar a esos objetivos, ¿verdad? Para determinar primero si los objetivos son compartidos. Si no tenés objetivos compartidos, apagar la luz, agarrar los bates y andar a jugar a otro estadio, ¿verdad? Si tenés objetivos compartidos e identificás los obstáculos, pues con un poco de confianza y buena voluntad, y pues podés irlos removiendo y creando confianza. Y te voy a poner 2 ejemplos. Ya lo dije en una ocasión, no sé si te molesta o no, pero lo voy a poner, ¿verdad? En el 2008 hubo una gran coalición bajo la consigna todos contra Ortega. Todos contra Ortega, sí. Y allí fuimos, ¿verdad? Allí diferencias teníamos, ¿verdad? Pero íbamos en la misma camioneta, nos rodearon a los mismos, nos escaparon de matar a los mismos, y no es que nos hacíamos iguales, ¿verdad? Pero estábamos claros que el objetivo era todos contra Ortega. Y fuimos a respaldar a los candidatos en esas elecciones municipales del 2008, independientemente de a qué organización pertenecían. Así es. Y yo recuerdo cuando nos rodearon haciéndole a los machetes así y disparando vos estabas ahí. Estábamos en León. ¿Verdad? ¿Ah? Una de ellas fue en León. Bueno, fue en León, ¿verdad? Pero también Aquí en la Plaza del Fraude. En la Plaza del Fraude, cuando nos rodearon, ¿verdad? Por todos lados. A una concentración que teníamos, ¿verdad? Y entonces con machetes, con descarga, con mortero, etcétera, etcétera, que parecía que iba a ser una matancina. ¿Quiénes estaban allí? Estábamos todos contra Ortega. Sí. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo compartido. Y se le ganó. Y esa no es, eso no es que yo estoy inventando, ¿verdad? Que alguien me niegue que eso no pasó, que estaban los rótulos allí todos contra Ortega, una canción, la bandera, y que íbamos todos, nadie me lo puede negar. Pero ¿qué pasó? Pero también volvemos, ¿qué pasó usando ese mismo ejemplo tuyo? ¿Qué pasó? Vino Alemán y nos traicionó. Y negoció las alcaldías y todas las cabeceras departamentales que se habían ganado. Y la mayoría de las alcaldías, Ortega, Alemán la negoció con Ortega, y como él era el representante legal y era en su casilla, hasta ahí llegamos, brother. Bueno, pero eso no significa que no hubo la posibilidad de definir objetivos y unirse.
Que hubo quien metió la puñalada es otra cosa. Después, en el 2011, allí fue la clave, que fue un liderazgo que fuera respetado por todos. Y otra vez, claridad en los objetivos. Entonces, que Fabio Gadea, una persona respetada y respetable, hubiera sido el candidato de esa alianza donde había conservadores, donde había liberales, donde había MRS, donde había de distintas corrientes políticas, y bueno, se fue a enfrentar a Ortega, ¿verdad? Allí hubo fraude, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que si vos tenés claridad de objetivos y tenés buena voluntad, pues podés superar los obstáculos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que yo veo desde fuera aquí? Primer obstáculo, que los aspirantes, en primer lugar, a la presidencia, pues no se ponen de acuerdo. La vez pasada hablábamos, hay que meterlos a una habitación y decirle, de aquí no salen si no salen con las reglas del juego claras de cómo es que se va a elegir, si hay elecciones, una candidatura a la presidencia. Otro, bueno, si hay tantos aspirantes a diputados, de aquí los liderazgos políticos de la alianza no salen si no salen con las reglas del juego de cómo se van a elegir los cargos en caso que haya elecciones. Bueno, ¿y cuál es el programa, verdad? Para transformar este país, para persuadir a la gente. Bueno, pues aquí tenemos que ponernos de acuerdo en un programa. Enrique, perdóname la interrupción, pero también es que no es tanto, fíjate que aunque la candidatura y las ambiciones de aquellos que tienen aspiraciones presidenciales se han antepuesto a muchas cosas, el mismo Medina lo dijo en sus declaraciones la vez pasada, que ese era uno de los problemas que él había visto, ¿verdad? Pero aquí más que todo es la desconfianza. O sea, ¿cómo poder confiar nuevamente en un PLC liderado por Alemán? ¿Cómo poder confiar en un Brooklyn Rivera? ¿Cómo poder confiar en un Saturnino Cerrato que iba en una alianza con el PLI y cuando le quitaron el partido al PLI en el 2016, inmediatamente, y ella iba de candidato a diputado en eso, inmediatamente aceptó la candidatura a la presidencia en otro partido y fue el primero en reconocer, entre comillas, la victoria de Ortega en el 2016 y da la casualidad que después, 2 meses después, le entregan una personería jurídica. Entonces, aquí más que cuestiones ideológicas, es más, inclusive más que cuestiones religiosas, es cuestiones de confianza. La gallina que come huevos ni que le quemen el pico. O el zorro, pues aquellos zorros que pierden los pelos, pero no las mañas. Entonces vos decís, ¿cómo voy a volver a ir aliado? O le voy a dar otra, tercera, cuarta oportunidad a esto que te han traicionado, que han traicionado al pueblo, que han pactado, que son parte, que son tan culpables como Ortega de muchas de las cosas que están pasando en este país. No puede. Bueno, pero aquí llueve mucho en San José, ¿verdad? Ajá. Y se hacen lodazales en algunas partes, ¿verdad? Pero también en Nicaragua, los lodazales. Si vos calculaste mal y pensaste que el lodo te iba a llegar a la suela y resulta que te cubrió el zapato, ¿vas a seguir caminando en esa misma dirección o vas a buscar cómo salirte? Buscar cómo no meterte en lodo. Eso es lo que hace el sentido común, ¿verdad? Si te equivocaste, porque imagínate vos que parece mentira, pero he escuchado ese argumento. Lo que ocurre es que ya estamos en el macho, dicen, y ahora tenemos que seguir. Y ahí, aunque el macho te lleve al precipicio, sí, entonces solo porque te montaste al macho vas a perseverar en el error. Eso es una estupidez. Pero seguramente vos has oído también ese argumento, ¿verdad? Y de ahí ahora ya estamos en lo que estamos. ¿Cómo que estamos en lo que estamos? Si fuera tu problema,
que pusiste una pulpería y es tu pulpería, ¿verdad? Y entonces invertiste en frijoles y los frijoles te salieron con gorgojo, es tu problema porque es tu pulpería. Pero aquí hay presos, aquí hay exiliados, aquí hay desempleados, aquí hay empresas en quiebra, aquí hay deudores que están con la expectativa y con la esperanza de una solución. Entonces vos no puedes decir, y de ahí, como ya me monté en este macho, ahora no me puedo bajar, aunque si solo vos te vas a ir al precipicio, andate, ¿verdad? Pero de ahí, y toda la otra gente que tiene la expectativa, la esperanza de encontrar una solución a su situación social, política o económica, ¿en qué vamos a quedar? Yo creo, y estaba meditando y estoy expresándome en voz alta lo que he pensado. Y yo soy uno de los que más duro he señalado a la coalición y a varios de los integrantes de la coalición esa que están ahí. Que tal vez aquí lo que debería darse es que se formen los dos grupos que se van a formar, que cada uno le explique al pueblo lo que quiere hacer, con el compromiso de que aquellos de los grupos que tengan mayor respaldo, ya supongamos a la hora de tomar, si se da el hecho de algún tipo de algunas elecciones libres y transparentes en este país, sin haber cedido a la impunidad, que se respalde a ese grupo. Como hacían, yo creo que hace tiempo, pues en algún lugar se hablaba, se especuló una vez, vamos a competir, pero el que le vaya, el que tenga más posibilidades de derrotarlo, todos declinamos a favor de ese. Pues algo así parecido, creo yo que es una salida que se le pueda dar y crear tal vez ese gran bloque político para analizar todos los escenarios que se puedan dar, porque con esta dictadura no sabes qué esperar, puedes esperar cualquier cosa. Tu respuesta y comentarios finales, que ya Juanito llevamos hora y media. Y no me puedes acusar de que no te he dejado hablar. No, no, la verdad es que yo tengo que decir que a mí me gusta venir, es decir, si no me gustaran los desafíos, si no me gustaran cuando entramos en clinch, porque no necesariamente estamos de acuerdo, ¿verdad? En unas cosas sí, en otras cosas no Sí. viniera. Me encanta porque además, y creo que esto, perdonad que lo diga, ¿verdad? Cualquiera que nos conozca sabe que no pensamos igual. Así es. Cualquiera que nos conozca y que ve el programa se da cuenta que ventilamos públicamente nuestras diferencias. Vos me decís, no estoy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y yo te digo, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero aquí estamos todos los martes. Pero además nos vamos con una sonrisa, ¿verdad? Es decir, nos respetamos, no nos agredimos personalmente, sí agredimos las ideas que tenemos, las opiniones que tenemos, pero eso nada tiene que ver con nuestras personas, ¿verdad? Entonces creo que nosotros aprendemos, y creo que también todos tenemos que aprender. Vos estabas diciendo al principio, ¿verdad?, que cómo vamos a cambiar si reproducimos las pautas de conducta que supuestamente queremos erradicar. El cambio, si queremos cambiar, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, es como mensaje final. Si nosotros efectivamente queremos cambiar este país, los primeros tenemos que cambiar somos nosotros. No podemos hacer una Nicaragua donde se respete la integridad y la honradez si nosotros no somos. No podemos reclamar la verdad si nosotros somos mentirosos. No podemos reclamar justicia y de ahí si nosotros arrebatamos lo que podemos, ¿verdad? No podemos reclamar sentido de patria, de nación, de unidad,
si nosotros somos sectarios, egoístas y ponemos nuestro grupo o nuestros intereses personales por encima de los otros intereses. Así no se cambia un país. Entonces, pero además, no se trata de que aquí no hay puros, ¿verdad? Todos traemos unos resabios, unos más, unos menos, uno de un lado, otro de otro lado. Entonces tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos todos y aprender que respetándonos, que efectivamente tratando de esclarecer los objetivos que compartimos, porque aquí el que quiere que Ortega se quede no tiene ningún lugar en esta acera. Pero quien quiere que Ortega se quede, el 80% no quiere que se quede. Bueno, que hay unos que piensan que por la violencia y otros por la vía pacífica. Bueno, si los que estamos por la vía pacífica somos la mayoría, pues aquí ya tenemos otro punto de coincidencia. Somos la mayoría. Que nos queremos juntar alrededor de un programa que respeta la propiedad privada, que respeta las leyes del mercado, que promueve la competencia, que quiere una educación para todos, y hay otros que tienen otro punto de vista, bueno, pues no están de acuerdo con el criterio de la mayoría y así. Pero creo que los liderazgos tienen una gran responsabilidad, para eso están, y esperemos, ¿verdad?, que efectivamente se pongan de acuerdo, y si no, no es que no te iba a responder lo que me había dicho, creo que definitivamente, y hace poco estaba leyendo un artículo de un venezolano muy lúcido, y si para ir cargando esta cruz en este calvario, pues mejor que cada quien en buena, lo primero que hagamos sea el acuerdo de separarnos sin agredirnos. Ese que sea el primer acuerdo. Si nos vamos a separar, si nos vamos a juntar, no sigamos en esto. Si nos vamos a juntar, no sigamos en esto. Ahora, si pensamos que nos vamos a separar, pues mientras más temprano, mejor. Y lleguemos al acuerdo de que cada quien en su ruta, no nos agredimos. Si alguien realmente va más adelante y cuenta con el respaldo de la gente, el que sigue lo va a respaldar al final. De lo que tenemos que salir es de Ortega. Después ya arreglaremos las cargas en condiciones de democracia. Bueno, como siempre, Enrique, ha sido un placer. Saludos, cuídense. Nos vemos el próximo martes y ya vamos a tener la noticia de qué es lo que habrá pasado en el Parlamento Europeo, ¿verdad? A lo mejor hay sorpresas también en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como siempre, ha sido un placer. Ha sido, además, como estar en la universidad, aprendiéndote los análisis. Ya voy aprendiéndome a callarme más y a callarme más para no interrumpirte, que decir que me vas educando, ¿verdad? De cómo hacer el programa. Bendiciones y que Dios te cuide. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Ya saben, hay que mantener la perseverancia, el valor, la lucha, la inteligencia. Como lo dijo Enrique y lo comentamos nosotros, esta dictadura está actuando así porque está desesperada, porque está arrinconada, porque cada día está más aislada. Así que lo que hay que hacer es actuar como seguir con la inteligencia, con el valor. Y ya ustedes saben la explicación de lo que dije y mi manera de actuar, y por lo cual voy a seguir actuando